Buenas tardes, somos el grupo de teoría de investigación número 5 y está conformado por Estefanía Tulcán y María Tobar. Y el día de hoy vamos a hacerles un video donde vamos a explicar la teoría del comercio internacional a escala. Para explicar la teoría del comercio internacional a escala, nos hemos basado en la explicación de estas 4 categorías. El primero, los autores influyentes con sus respectivas biografías. En segundo lugar, la introducción a la teoría del La tercera, los conceptos claves, y la cuarta ya serían las conclusiones. Además de estos aportes, Paul Krugman ha sido miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca con el presidente Reagan, asesor del Banco Mundial, del FMI, de la Comisión Trilateral y también de la ONU. ¿Cuatro con qué es? Bueno, para hablar sobre personas más influyentes también a la hora de hablar en teoría del comercio internacional a escala es Marius Ofstel. Nació en la ciudad de Nueva York en 1952, recibió su doctorado en economía del MIT en 1979. También tiene una vasta experiencia en economía y por eso se lo tiene como referente clásico en las economías del mundo. Se especializa más a la hora de hablar sobre economía internacional. Por eso lo vamos a tomar como referente en este video, porque tiene unas bases y unos postulados muy interesantes a la hora de hablar sobre teoría del comercio internacional a escala. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama en los años 2014 a 2015. También fue consejero económico y director de investigación del Fondo Monetario Internacional en el periodo de 2015 a 2018. Y como decimos, tiene bastantes, trabajó en un libro con Paul Krugman, el de Economía Internacional, que se lo va a tener muy en cuenta en este video. Y también otro libro que es bastante influyente y que lo explican mucho a la hora de hablar sobre teoría del comercio internacional es sobre fundamentos de la macroeconomía internacional con Kenneth Rogoff. Bueno, vamos a introducirnos un poco a lo que es el comercio internacional a escala. Se va a hablar de la ventaja comparativa, de supuestos de rendimientos constantes a escala, la teoría de la competencia imperfecta, economías a escala y estructura del mercado, economías internas, externas y el comercio intraindustrial. ¿Qué es la ventaja comparativa? Esta fue postulada por David Ricardo, el cual afirma que el comercio internacional está basado en que las economías que cuenten con una ventaja comparativa van a impulsar el comercio internacional. Esto nos dice que, por ejemplo, un país A produce X producto y en esto se especializa. Va a tener una ventaja comparativa a los demás países del mundo. Y el país B va a especializarse en otro producto. Digamos, el país A pan y el país B, no sé, leche. Entonces, va a haber mucha producción de pan en el país A y va a haber un excedente. Este excedente lo van a comercializar a el país B. El país B, al tener mayor producción de leche, por así decirlo, va también a incentivar y especializarse en esa área y van a vender el excedente de este producto al país A. Esto mejora el bienestar en este supuesto de la población y de la economía en general. Esto va a incentivar bastante el comercio internacional, siendo un postulado bastante tocado a la hora de hablar en comercio internacional. Ahora sí, ¿qué es el supuesto de rendimientos a escalas? Normalmente o generalmente, cuando hay mayor producción, el costo unitario de cada parte, por así decirlo, del producto va a disminuir. Por consecuente, va a disminuir el precio. Esto es cuando hay macroempresas que trabajan con esta producción a gran escala. Entonces, esto puede que disminuya en el doble el precio
o más el coste de producción. En cambio, comparándola con una empresa pequeña, al no tener tanto esta producción a escala, sino por muy pocos montos, por así decirlo, el coste de producción se va a incrementar mucho, por consecuente el precio también de este producto. Un ejemplo de esto sería tomando esta gráfica. Hagamos de cuenta de que, no sé, China produce botones. Entonces, en esta primera línea, en Q1 y P1, solo está produciendo y demandando China, demandando y produciendo solo para China. Pero hagamos de cuenta de que entra la demanda mundial. En un primer momento el precio estaba en esta parte. En este segundo momento, después de meter la demanda del mundial, el precio se disminuye a P2. Entonces, como podemos darnos cuenta, la curva del coste medio es decreciente en este caso. Entonces, aquí hay una diferencia del precio 2 al precio 1 bastante notoria. Esto mejora el bienestar de la población china, de los demandantes chinos, porque pues se les disminuye el precio bastante. Ahora sí, lo mismo pasa al revés. Si acá en un momento 3, un Q3 estuviera en esta parte, si trazamos una línea perpendicularmente del eje Y, nos podemos dar cuenta que el precio estaría por lo menos por este lado. O sea, muy alto, se incrementaría bastante porque las cantidades ofrecidas son muy pocas. Ahora sí, economías de escala. Tenemos tanto internas como externas. En la parte interna, la eficiencia de las empresas se incrementa por tener industria mayor, aunque cada empresa tiene el mismo tamaño que antes. Estas derivan de la producción de las empresas con un tamaño constante, dando así una competencia imperfecta, pero también hay casos de imperfecta. Y las economías externas, que aumenta en este caso la eficiencia de la producción, pero las empresas no se aumentan, o sea, no incrementan en tamaño. En esta parte de acá permite la ventaja imperfecta contra las pequeñas empresas en esta parte de acá, y acá sí permanecen en mutuo, como en un equilibrio más, por así decirlo. Ahora sí, la teoría de la competencia imperfecta. En esta, cada empresa se ve a sí misma como una fijadora de precio, ya que escoge el precio de su producto en vez de ser el precio aceptante. El precio aceptante, digamos que es lo que impone el mercado, las fuerzas del mercado. Al tener la teoría de la competencia imperfecta, va a dar espacio mucho a los monopolios y oligopolios. Más a los oligopolios porque para crear un monopolio es muy complicado. Porque, bueno, para tener en cuenta cómo es la estructura de un monopolio, tenemos que saber estos conceptos de coste medio marginal, ingreso medio marginal. La tendencia de un monopolio es tener una oferta inversa. Normalmente es directa, tiende a ser directa, pero a los monopolios no les interesa vender más con mayores precios, sino vender pocas cantidades con mayores precios. Como se puede dar cuenta en esta gráfica, en la de coste medio, podría también tomarse como la de la oferta. Entonces, a menos cantidades, mayor oferta, mayor precio, digo. Y pues a mayores cantidades, menor precio. Entonces, bueno, ¿qué es el coste medio y marginal? El coste medio representa lo que le cuesta a la empresa la producción del producto por cada producto. Y el coste marginal es lo que está dispuesto a incrementar la empresa por producir un producto más. Normalmente los monopolios quieren que estas dos rectas, esta curva y esta línea, que es normalmente constante, el coste marginal y el coste medio sean casi uno solo.
porque pues ahí les incrementa mayor los beneficios y las utilidades. Para saber cómo sacar el coste medio, tenemos que tener en cuenta la función del coste, que es un coste fijo más el coste más por las cantidades. Y el coste medio sería la misma ecuación del costo sobre las cantidades. Y aquí estarían en la gráfica el coste marginal y el coste medio. Siempre pues los marginales van a tender a ser menores que los que no son marginales. Y el ingreso marginal y el precio. El ingreso marginal también sería el ingreso adicional que la empresa obtiene por vender una unidad más. Por así decirlo, la utilidad que le da ese producto que vino después del coste medio, que el coste marginal. Hay una tendencia de que el ingreso marginal sea menor al precio de venta, y el ingreso marginal depende mucho de la curva de demanda. Y pues esta sería la fórmula del ingreso marginal, que sería el precio menos las cantidades dividido sobre una constante. Y aquí están en la gráfica. El ingreso marginal depende de la demanda, también tiene una pendiente negativa. Esta también tiene una pendiente negativa, todas, porque es un monopolio. Es muy difícil que se dé esto un monopolio puro, porque pues cuando hay una empresa que le esté yendo muy bien, siempre va a haber competencia. Y como podemos darnos cuenta acá también, a mayor el coste medio tiende también a decrecerse. Aquí se da lo del supuesto rendimiento a escala, también podemos verlo. Bueno, ¿qué es la competencia monopolística? Es muy escaso que existan los monopolios puros, entonces se va a trabajar con la competencia oligopolística. Bueno, aún así tenemos que tener ciertos supuestos, en este caso 2, para que esto se dé. Uno es que cada empresa puede diferenciar su producto del de sus rivales, o sea que hay alguna cosita mínima que lo hace diferenciador en el mercado y por lo cual los clientes van a tender a ir a ese producto, a esa empresa. Y que cada empresa acepta los precios del de sus rivales como dados, al igual que los demandantes van a aceptar este precio, y pues el que va a fijar el precio sería el monopolio. Bueno, supuestos del modelo. Como sabemos, la relación entre oferta y demanda es la oferta es directa, la demanda es indirecta. Entonces, cuando normalmente cuando la oferta incrementa, los precios se disminuyen. Cuando la demanda aumenta, la oferta disminuye. En el monopolio se supone que un precio alto no disminuye la demanda, como podemos darnos cuenta en esta fórmula. Más adelante se la va a explicar. Primero vamos a hablar aquí un poquito así, por encima, de ahí ya la procederemos a explicar. Pero como podemos ver, el precio menos el precio constante, esta es las ventas. Y bueno, pues este 1 sobre el número de las empresas menos una constante, que es la misma constante de la anterior fórmula, por el precio menos el precio que pone esta empresa. Y el equilibrio de mercado tiende a tener 3 áreas, por así 3 ramas. Depende del número de empresas y el coste medio, el número de empresas y el precio, y el número de empresas y qué número de empresas tiene que haber para que exista un equilibrio, para que exista una competencia monopolística o oligopolística. Siguiendo con las economías de escala y la ventaja comparativa, como podemos darnos cuenta en este gráfico, las economías tienden a producir a gran escala y los excedentes los comercializan internacionalmente. Este es un tipo de comercio intercomercial, intercomercial se podría decir, porque cada país, el país A, por así decirlo, y el país B, o el país nuestro, el nacional y el extranjero, el nacional pues se especializa solo en un tipo de producto y el extranjero se especializa en otro tipo de productos. No son del mismo sector, como se puede dar cuenta. Y esto pues incentiva mucho el comercio internacional. Como aquí lo dice, la existencia de las economías de escala es que ningún país puede producir toda la variedad de productos. No se puede abarcar todo un sector, solo una empresa. Así que ambos países pueden producir algunos productos y producirán
cosas distintas. Aún así es raro que en una economía solo se produzca un solo tipo de productos, así que esta se puede modificar como de diversas. La mitad de este podría ser de otro producto y este otro producto, o sea, como que se diversifica más el comercio internacional, no solo es de un solo producto y no es solo en lo que más se especializan, sino también en otros tipos de sectores en los cuales pueden ser abundantes en ciertas temporadas. Ahora sí, ¿qué es el comercio intraindustrial? Bueno, el comercio interindustrial es una situación en la que un país importa o exporta bienes o servicios que pertenecen al mismo sector. Acá decíamos que es interindustrial, intercomercial, porque tienen diferentes productos. El intraindustrial sería del mismo sector, así que en este caso sería tela, y este en nuestro país alimentos, y este también alimentos. Entonces, al producir un número menor de variedades, al estar tan estandarizado un producto, un sector, un país puede producir cada producto a mayor escala, con mayor productividad y con los costes más bajos por unidad. Al mismo tiempo, los consumidores se benefician del aumento de esta gama que les dan a elegir. Más sin embargo, esto es medio contraproducente, ni mucho ni poco, lo justo hay que tener de estos tipos de comercio, porque al tener solo un comercio intraindustrial, solo se especializarían todos los países involucrados solo en un tipo de sector, entonces los demás sectores no se satisfacerían de manera óptima, y también se estaría perdiendo mucho coste de oportunidad, se podría decir, con la frontera de posibilidades de producción. Ahora sí, vamos a entrarnos sobre lo que es el dumping. El dumping en el comercio internacional es que, por ejemplo, una empresa, un monopolio o oligopolio, una empresa, como ya tenemos en cuenta que los monopolios no quieren que los productos tengan una mayor oferta, entonces esta producción a escala los afecta, pero también los puede beneficiar. Si es excedente que no quieren que se venda en territorio nacional, puede ser vendido en el extranjero. Y que tiene una ventaja para ganar mayor mercado y posicionarse en un nuevo mercado mundial, pueden disminuir los costes de una manera esporádica y muy baja, o sea, muy bajo del coste de producción también podría ser. A eso se le conoce el dumping. Por ejemplo, aquí, demanda nacional, ingreso marginal nacional, y esta sería la demanda exterior. Mira, como el coste medio no los está beneficiando, pero aún así en este momento la demanda nacional está aquí a partir de las exportaciones y acá de las ventas nacionales. Aún así tienen muy controlada esta parte porque no se pueden exceder de esta parte, debido a que se le disminuiría el beneficio y se disminuirían los precios. Pero miren, el precio nacional está muy elevado y en diferencia del precio exterior. Entonces esto beneficia mucho a los consumidores exteriores, pero pero pues aún así afecta a la industria exterior, a la industria donde se le inserte este dumping. Por eso es prohibido. Bueno, al estar prohibido, Colombia creó una serie de leyes antidumping para pues evitar que la industria nacional, el comercio nacional decaiga, ¿no? Están 3 leyes importantes, 2 leyes y un artículo. La primera ley sería la 256 de 1996. Esta establece normas que especifican la regulación de los monopolios. Esta ley la establece la Superintendencia de Industria y Comercio. Pueden investigar los casos de monopolio. Si se encuentran algún caso de monopolio, pues tienden a, 1, cerrarlo, y 2, ya escoger esa modalidad y ya prohibirla para siempre. Y también pues suspenden a la empresa, claro está. La ley 1340 del 2009 también establece normas contra el dumping. También la establece la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en este caso pueden investigar los casos de dumping, y si se encuentra algún tipo de dumping así nuevo o innovador, por así decirlo, también lo catalogan, y lo demás, las empresas que estén siguiendo esta modalidad, pues también tienen como la suspensión a las importaciones de los productos que tengan este dumping, este bajón de precios tan abrupto. Y el artículo 295 del Código de Comercio
establece que el que de propósito introdujere o vendiere en el territorio nacional mercancías extranjeras a precios inferiores a los de la venta en el país de origen o procedencia o a lo largo o a los que habitualmente se cobren en el mercado interno de dicho país o a la venta en el mercado internacional, será sancionado con una multa de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin prejuicio de las acciones civiles que pudieran corresponder. Pues es necesario estas medidas porque, bien dicen, echa la ley, echa la trampa, pero aún así esta regulación es muy necesaria para evitar que la industria, que el comercio nacional decaiga y que asimismo decaiga el comercio internacional en Colombia. Entonces es muy necesario estas medidas y vamos a continuar con teoría de las economías externas. ¿Ya? Teoría de las economías externas. Las economías a escala dan origen al comercio internacional y se producen en la empresa individual. Es decir, en cuanto mayor sea la producción de una empresa particular, va a ser menor el costo medio. Aquí, el resultado inevitable de las economías de escala en una empresa donde la competencia es imperfecta y que a su vez esta permita prácticas como el dumping. Marshall nos da ejemplos, digamos, que se considerarían famosos, donde se incluían las concentraciones de las industrias, como por ejemplo fabricantes de cubiertos y grupos de empresas de calcetines. Marshall aquí defendía que existían razones principales, y fueron tres, por las que un grupo de empresas podían ser más eficientes que una empresa individual que está aislada. La primera es la habilidad del grupo para apoyar a proveedores especializados. La segunda es la creación de un mercado laboral especializado. Y la tercera es la difusión del efecto del desbordamiento del conocimiento. Primero tenemos los proveedores especializados. En muchas industrias, la producción de bienes y servicios van a requerir el uso de equipos especializados o industrializados, que van a servir como fuentes o servicios de apoyo. Pero para una empresa individual o pequeña, estas no proporcionan un mercado suficientemente grande para que los vendedores de los servicios se puedan mantener. Dentro de los proveedores especializados están que una empresa que va a intentar como entrar a la industria, básicamente estaría como en desventaja porque no dispondría de un fácil acceso a los proveedores, a los proveedores, y pues en sí esta se mirará obligada o bien a los proveedores por sí misma o también tratar con ellos a distancia. Por otra parte, el mercado de trabajo especializado, aquí es el modo en que un grupo de empresas puede crear un mercado conjunto, pero con trabajadores que estén especializados. Un mercado conjunto de este tipo también beneficia a los productores como a los trabajadores, porque los productores sufrirán con menor probabilidad de escasez, digamos, de la mano de obra, y mientras que los trabajadores tendrán una baja probabilidad de quedarse también desempleados. Un ejemplo claro es poner, digamos, dos estudios que sean cinematográficos. Ambos utilizan expertos en animación, digamos, por computadoras. Pero las dos empresas en sí no están como seguras del número de trabajadores que se quieren contratar. Si la demanda de los trabajadores va a ser alta, aquí las dos empresas van a contratar más o menos a 150 trabajadores. Pero si la demanda va a ser baja, aquí van a contratar únicamente a 50.
Entonces, si suponemos que también existan 200 trabajadores que van a disponer, digamos, de la cualificación que se estipula, vamos a poder comparar las dos situaciones, una en la que ambas empresas y los 200 trabajadores están en la misma ciudad y otra con las empresas y los 100 trabajadores en dos ciudades distintas. Aquí, en este ejemplo, se puede demostrar de una forma indirecta que tanto los trabajadores y asimismo los empresarios estarían mejor si todo el mundo estaría en el mismo lugar. Por otra parte, el efecto del desbordamiento de conocimiento se consideraría que es una fuente importante del saber hacer, que es un técnico en el intercambio informal de la información o de ideas que se tienen en un lugar o a un nivel, se puede decir, personal. En este tipo de difusión informal, digamos, del conocimiento, a menudo es de forma más eficaz cuando, por ejemplo, la industria está concentrada en un área que es muy pequeña, de modo que pues, los empleados de las diversas empresas van a coincidir en las actividades sociales y pues puedan hablar libremente de temas que sean técnicos. Las economías externas y los rendimientos crecientes. Por ejemplo, una industria concentrada geográficamente aquí puede mantener proveedores que van a estar o van a ser especializados y asimismo podrá ofrecer un mercado laboral conjunto y aprovechar el efecto del desbordamiento del conocimiento, pero a través de unas vías de las que no se va a disponer una industria geográficamente dispersa. En sí, la teoría de las economías externas nos indica que cuando estas economías son importantes, un país que disponga de una gran industria vendrá siendo como que todo lo demás va a ser igual o más eficiente en la industria que un país con una industria que sea más pequeña. Las economías externas y comercio internacional. Aquí las fuertes economías externas tienden a confirmar la existencia de patrones de comercio intraindustrial, las cuales que tienen que tener, digamos, sus causas originarias, que son países que por cualquier razón comienzan como grandes productores en industrias, tienden a continuar siendo grandes productores. Y pues así será, así aunque algún otro país pueda de manera potencial producir los bienes más baratos. Como miramos en la gráfica, aquí se puede observar el costo de producción de un reloj en función del número de relojes producidos en un año. Se van a tomar como ejemplos dos países que son Suiza y Tailandia. Aquí el costo de producir un reloj en Suiza está como CM SUI y el costo de producido en Tailandia es CM TAI. Aquí la curva de la D representa la demanda mundial de relojes que nosotros vamos a suponer que puede ser satisfecha por Suiza o por Tailandia, por cualquiera de los dos países. Aquí podemos observar que la curva de costo medio de Tailandia se va a situar por debajo de la curva del costo medio de Suiza. Entonces, básicamente Tailandia aquí podría potencialmente abastecer el mercado mundial a un precio más barato comparado con el de Suiza. Pero también podemos observar que si la industria de Suiza, digamos, se hubiera establecido primero, puede vender relojes al precio de P1, como lo podemos observar, que está debajo del costo del C0. ¿Qué tendría una empresa individual tailandesa si se comenzara la producción?
En sí se podría decir que un patrón de especialización que se lo podría establecer puede persistir incluso cuando nuevos productores podrían tener potencialmente menores costos. El comercio y el bienestar con economías externas. El comercio basado en las economías externas tiene efectos más ambiguos sobre el bienestar nacional que el comercio que está basado en la ventaja comparativa o también en el que está basado en las economías de escala de la empresa. Aquí pueden haber ganancias para la economía mundial que están derivadas de la concentración de la producción en industrias particulares para obtener economías externas. Aquí en la gráfica podemos observar, se muestra el ejemplo de que como un país realmente puede estar peor en el comercio que sin él. Digamos, tomamos como ejemplo también los países anteriores de Tailandia y Suiza. Aquí sería como podrían fabricar relojes y que Tailandia podría fabricar los más baratos, pero Suiza se estableció primero en la industria. Entonces, cuando hay economías externas, el comercio se puede decir que potencialmente puede dejar a un país peor de lo que había estado sin un comercio, como en el ejemplo de que tenemos aquí de Tailandia, importar relojes de Suiza, pero que pueden abastecer el mercado mundial a un precio que es muy bajo para estancar o para bloquear la entrada de los productores tailandeses. Pero más sin embargo, Tailandia impide todo el comercio de relojes. Si lo impide, podría abastecer tanto el mercado nacional a un precio inferior al que se había dado. Por otra parte, las economías de escalas dinámicas se puede decir que son que algunas de las más importantes economías externas se pueden originar por la acumulación de conocimientos. Por ejemplo, cuando una empresa individual mejora sus productos o las técnicas de producción a través de la experiencia, es probable que las empresas, que la copien o se beneficien de sus conocimientos. Esta difusión también puede ser llamado efecto de desbordamiento del conocimiento, puede dar origen a una situación en la que los costos de producción de las empresas puedan caer a medida que el conjunto de la industria también acumule experiencia. La gráfica que tenemos es la curva de aprendizaje. Aquí muestra que el costo unitario llega a ser menor cuanto mayor es la producción que se acumula de la industria de un país. Como conclusiones destacadas podemos decir que la producción a gran escala beneficia tanto al productor como al consumidor porque pues reduce mucho los costos, reduce los precios, puede mejorar el bienestar. En cuanto al comercio intraindustrial y el comercio interindustrial, podemos decir que debe haber una balanza, un equilibrio, porque es necesario que las empresas abarquen tanto de diferentes sectores como del mismo sector. ¿Por qué? Porque esto brinda mayor variedad a la población, a los demandantes de dicho producto, de los diversos productos que puedan existir. En cuanto esta teoría teoría del comercio internacional a escala es un gran aporte debido a que habla mucho sobre cómo el comercio internacional en gran producción a las empresas transnacionales, las empresas locales, las empresas nacionales, aportan al Producto Interno Bruto como tal, porque si la producción incrementa, también se incrementa el crecimiento económico en una economía y asimismo el bienestar de la población en general. Aunque eso en teoría, más sin embargo, el mismo Paul Krugman nos critica un poco este modelo también a sí mismo porque dice que
es como un modelo de ceteris paribus todo lo demás, no toma en cuenta la parte social, pero en este caso sí, o sea, explica muchas cosas que antes solo se las tocaba por encimita y abren unas nuevas perspectivas ante el comercio internacional. Espero que les haya gustado mucho este tema y pues fue un placer explicarles todo esto. Muchísimas gracias, que estén muy bien.